Un abrazo para todos. Quiero en esta mañana compartir unos versos del Salmo 137. Dice la palabra: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Quiénes son estos que se sientan a la ribera de los ríos de Babilonia? Pues no son nada más ni nada menos que la nación judía, el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué están ellos allí en Babilonia? Ellos están allí porque durante su historia, en su relación con Dios, se portaron mal. En reiteradas ocasiones fueron desobedientes, fue un pueblo rebelde, idólatra, un pueblo que en su forma de gobernarse en muchas ocasiones lo hizo con injusticia. Era una nación que, lejos de hacer el propósito y la voluntad del Señor, habían ofendido al Señor. Y Dios, en su amor y en su misericordia, en muchas ocasiones les había llamado la atención, les había invitado a que ellos abandonaran sus malos caminos, que abandonaran su pecado, pero no lo hicieron. Y Él tuvo que, con mucho dolor de su corazón, hacer un juicio sobre ellos. Dios permitió que una nación poderosa como eran los babilonios los llevaran cautivos a Jerusalén, pero no solamente eso, sino que también su nación fuera destruida, su templo, prácticamente la nación fue arrasada. Ahora, la voz de este salmo es una voz triste, es una voz desoladora. En realidad es un pueblo que está allí sin ganas de hacer nada, que no tiene ánimo para nada, ni siquiera, como lo dice estos versos, ni siquiera para cantarle al Señor. Es decir, que era un pueblo totalmente desmotivado con las cosas del Señor. Hay dos razones por las cuales ellos se sienten así. La primera, pues ya lo dijimos, porque ellos fueron desarraigados de su nación. Lo segundo, porque fueron arrancados de sus familias. Muchos de ellos tuvieron que abandonar padres, hijos, parejas, dejar quizás bienes materiales allí, pero sobre todo ellos se fueron con la tristeza de haber visto cómo su nación había sido arrasada. Y la segunda razón de su tristeza, de su dolor, de su desánimo, es porque ellos están allí en una tierra extraña. Por eso en lo que leíamos donde ellos decían: ¿cómo podremos cantar canciones a Dios en una tierra de extraños? Pues ellos no estaban allí por turismo, ellos estaban allí contra su voluntad, estaban trabajando en oficios forzados, en tareas y jornadas extenuantes, muy parecidas a las que les tocó vivir en los tiempos en que fueron esclavos de los egipcios. Así que es absolutamente comprensible lo que ellos están viviendo allí. Es el pueblo de Dios, sí, que está en desánimo también. ¿Sabe? A ellos les ocurría lo que muchas veces a nosotros nos ocurre, que frente a los problemas de la vida, a esas experiencias difíciles de vida, nos desilusionamos y a veces nos desanimamos. Ellos, como lo dijimos, están pasándola muy mal y en este momento no tienen un canto de adoración para el Señor, no tienen ánimos en lo absoluto para hacer lo concerniente a las cosas de Dios. Y pues a mí me llama la atención esta etapa de la vida del pueblo judío, porque encarna en muchos momentos nuestra experiencia de vida. Quizás hoy también estés desanimada. Quizás estés pasando por un momento
donde hay decepción, donde dice: ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve estudiar la palabra? ¿De qué me sirve servir en la iglesia si lo hago y no veo resultados? Quizás seamos de las personas que trabajamos con alegría, que salimos a trabajar con entusiasmo, pero regresamos quizá un poco tristes porque no obtuvimos los frutos que esperábamos recoger. Quizá usted en este momento tenga un liderazgo fuerte en la iglesia, o sea, un ministro del Señor que hace las cosas a conciencia, que las hace bien, pero los frutos no están siendo lo mejor. Y quizás esté diciendo: ya no quiero seguir, voy a entregar el ministerio. Quizá como que se esté arrepintiendo de un día haber dado un sí a ese compromiso que hoy tiene. Hay un lenguaje en el argot del boxeo que dice tirar la toalla, y es aquella pelea donde uno de los contendientes está perdiendo y el entrenador no quiere que le sigan golpeando, entonces tira al ring la toalla como una forma de decir: me rindo. Si usted está a punto de tirar la toalla en esta hora, no lo haga. No lo haga, porque Dios no se ha ido de su entorno. Dios conoce la realidad que está viviendo en este momento. Él conoce cada lágrima, cada suspiro, cada decepción de la vida. ¿Sabes? Esta parte del Salmo nos cuenta una experiencia triste del pueblo de Israel, pero no es su final. Este no es el final de la historia de Israel. Mientras ellos estaban viviendo y pensando así, Dios, por el contrario, estaba preparando su regreso. Él estaba haciendo todo para que Israel regresara, para que su pueblo volviera a su tierra. Y efectivamente, la historia en Nehemías nos cuenta que la nación judía volvió nuevamente a Jerusalén, reconstruyó su templo, su ciudad, sus murallas, y con el tiempo Jerusalén volvió a ser nuevamente una nación. Y ellos volvieron a celebrar, volvieron a reír. ¿Saben por qué? Porque Dios los restituyó, porque el buen Dios es compasivo y misericordioso, porque Dios no los abandonó en ningún momento a pesar de su pecado y a pesar de cómo se estaban sintiendo. Qué bonito, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios que nos ama por encima de nuestros desánimos, que nos ama por encima aún del mal comportamiento que nosotros tenemos, de un Dios que está pensando en nuestra restitución, en nuestra restauración. Yo me alegro de tener un Dios tan maravilloso, tan lindo para conmigo. Y ese Dios que fue fiel, que ha sido fiel para Israel, para su nación, para su pueblo, para mi vida, es ese mismo Dios que siempre ha permanecido fiel y lo seguirá haciendo. Ánimo, porque nuestro Señor, nuestro amado Dios, nuestro amado Cristo está haciendo preparativos para levantarte, para reedificarte, para que vuelvas a fluir, para que vuelvas a estar gozoso en esa presencia de Él, haciendo lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer, y sobre todo si le estás sirviendo al Señor. Vuelve a orar, vuelve a buscarlo con fervor, vuelve a la palabra, vuelve a confiar plenamente en Él, vuelve a soñar el sueño de Dios, vuelve a anhelar cosas grandes para su vida. Un abrazo y Dios te bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad.